Querida comunidad de Carroña Política, ¿cómo están? Feliz fin de semana, excelente fin de semana. Bienvenidos a este video. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en los últimos años hablar precisamente de perseguidos políticos? Principalmente a personajes como Carlos Loret de Mola, personajes como Ciro Gómez Leiva o demás pseudoperiodistas o periodistas que hablaban de que el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba tras de ellos, hablaban de una persecución, cuando en realidad, realmente presos políticos han existido en nuestro país en los sexenios del PAN y del PRI. El día de hoy le tengo un videazo en donde nuestro compañero Polo Puga, al cual le mandamos un abrazo, entrevista al primer liberado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Le suena el nombre de David Vargas Araujo? Hubo un movimiento, estamos hablando aproximadamente en los años 2012, 2013 o previo, en donde los maestros de Oaxaca hacían movilizaciones para exigir sus derechos, mejores condiciones, mejores salarios. Y detrás de todo esto, ¿sabe quién estaba moviendo los hilos? Claudio X González. Pero me voy directamente con la información, no sin antes enviarle un gran saludo, decirle que si nos ayuda con esta campanita, la suscripción, y por supuesto de una u otra manera también, si tiene la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo día a día, será espectacular para nosotros. Pues bueno, vamos a escuchar precisamente las palabras de David Vargas Araujo, quien estuvo 6 años en prisión, en donde le inventaron, en donde le estructuraron toda una bola de mentiras y de delitos, en donde él mismo va a hablar. La pregunta en expreso es, ¿cuándo comenzó esta cuestión de la persecución política? La persecución política inicia a partir de que se da la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y esa reforma educativa, si recuerdas, estaba impulsada por Claudio X González. Ajá. Sí, cuando sale a decir que los maestros eran unos no sé qué y que había que no era represión, que era Estado de Derecho, ¿no? Ajá, exacto, cuando dice que son unos, perdón por la palabra, pero unos pinches delincuentes. Y dice que hay que apresarlos. Y también dice que hay que apresarlos y no sacarlos de la cárcel. Si te vienen a protestar, decía en una entrevista que hizo Claudio X González, pues no hay que sacarlos. Y también no hay que pagarles sus salarios caídos, es decir, a esos profesores que están marchando no se les paga. Lo que hoy sucede todo lo contrario con los trabajadores del Poder Judicial, que se les paga y están haciendo un paro. Incluso, déjeme decirle a mi familia que tengo las palabras altisonantes del mismo Claudio X González. Esperemos que el sistema no nos banee todo lo que dijo este señor, pero aquí está lo que dijo exactamente acerca de los maestros en ese momento. Claudio X González, se podría decir que el dueño, a pesar de que veamos un Alito Moreno al frente del PRI, a pesar de que veamos, bueno, a Cortés, que Marco Cortés, pues bueno, ya está de salida del PAN, que lo ha destruido completamente y que están buscando quien pueda realzar a este partido, que en realidad es el segundo con más fuerza en el país. Pero ¿qué decía Claudio X González exactamente acerca de los maestros en ese entonces? Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá, trafican con el dinero nuestro y con el dinero de los niños. Mi opinión es tan grave como traficar drogas. Bueno, son las palabras que utilizaba en ese momento Claudio X González, a las cuales se refería precisamente David Araujo, en donde a pregunta expresa de Polo le decía precisamente esa situación. A ver, ¿cuándo comenzó esto? Pero siguiendo precisamente con esta entrevista que vale muchísimo la pena, la tenemos para que usted tenga la oportunidad de seguir escuchando estas declaraciones que son realmente importantes. Y ahorita le voy a explicar un poquito cuál es el contexto de todo lo que sucedió, porque hubo muchísima gente detenida y lo que dijo Claudio X González se dio. Se detuvo a mucha gente, se amedrentó a los maestros, que en los medios de comunicación, ¿qué es lo que salía? Que iban simple y sencillamente a
desarticular toda la cuestión escolar o de educación, mejor dicho, educativa en nuestro país, cuando exigían sus derechos. Pero en esta entrevista hay todavía cosas muy interesantes. Lo que antes sucedía es que hacías un paro o una huelga, pero no te pagaban. Y si bien te iban, te pagaban tus salarios caídos. Inicia entonces con la mal llamada reforma educativa, pero el sector magisterial, concretamente el de la CENTE, que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, tenía una movilización muy fuerte. Entonces la persecución política hacia un movimiento, un sector social que estaba en contra del régimen neoliberal, digamos que luchar en contra del PRI y el PAN, pues lo que te lleva son dos cosas, pues, ¿no? O que te desaparezcan, te asesinen, o te vas a la cárcel. En ese entonces yo estaba trabajando en la Cámara de Diputados como asesor y me mandan una comisión a Oaxaca. Dentro de ese entorno de la mal llamada reforma educativa, sí. Pero también se da la persecución política a esos maestros, concretamente de Oaxaca. Fue una situación sumamente delicada que vivieron muchas personas por el hecho de querer exigir mejores condiciones, mejores salarios, mejores sueldos y más que nada que el sureste durante muchísimo tiempo estuvo olvidado, en donde cuando hablaban de la CENTE era hablar precisamente de lo que ya nos habían estigmatizado como maestros disidentes, como maestros flojos, como maestros problemáticos, como maestros que por el hecho de estar haciendo manifestaciones, de manifestarse contra el gobierno, bolas, iban tras de ellos. De hecho, hay este documento que me llama poderosamente la atención, al cual le voy a dar lectura, si usted me lo permite. Dice lo siguiente: Sistema de Información Legislativa. Asunto: proporción con punto de acuerdo relativa a la cuestión de la tortura cometida contra David Vargas Araujo, acreditada por la recomendación relativa con la queja número tal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aspectos relevantes. El legislador propone exhortar, número 1, a la presidencia de la CNDH para que emita la recomendación procedente relativa a la queja, donde se acreditó que efectivamente torturaron al señor David Vargas Araujo, detenido el 17 de mayo del 2013 en Oaxaca y que fue liberado 6 años después. Le acusaron de delitos como el quitarle la libertad a la gente y delincuencia organizada. 2. Al titular de la Comisión Nacional de la CNS para que gestione lo necesario a efecto de trasladar al ciudadano referido al Ceferezo número 2 Occidente en Puente Grande, Jalisco, a la Torre Médica Tepepan, Ciudad de México, en función de su deterioro de salud. Al Consejo de la Judicatura Federal para que a través de las visitadurías judiciales realicen una visión extraordinaria al juzgado de distrito en materia penal que corresponda y examinen el expediente formado con motivo de la causa penal derivada de ese interrogatorio realizado bajo, pues sí, bajo tortura. Imagínese usted nada más. Pues lo que siempre supimos, te hacen hablar, te hacen decir las cosas a base de, pues sí, de hacerte daño físicamente, psicológicamente, a fin de verificar los términos constitucionales y demás garantías que otorgan a los procesados. Dice, con el objeto de que otorguen una justicia imparcial, pronta y expedita a favor del señor David Vargas Araujo. Es lo que este documento mencionaba, porque se buscaba que todos estos que fueron presos y perseguidos políticos, en realidad sí hubo situaciones que nunca se supieron o que nunca estuvieron en el foco o en los programas noticieros de Televisión Azteca, de Televisa o en los diarios importantes. Entonces, señoras y señores, de estas cosas no hablan, y más ahora cuando se toca el tema de que están hablando de los derechos humanos de la gente del Poder Judicial, cuando del Poder Judicial se les han descubierto millones de pesos en los fideicomisos, el dinero exorbitante
que no solamente gastaban en cuestiones de operatividad en la cúpula del Poder Judicial, en los sueldos enormes de ministros, de magistrados, de los jueces. Muchos jueces, porque he platicado con algunos de ellos, hablan de la gran responsabilidad que tienen en sus hombros para que las cosas salgan bien, pero muchos de ellos, muchos de los jueces y muchos de los magistrados sabemos perfectamente que estaban vendidos completamente hacia los gobiernos. Entonces, esta situación que ahora ha sido pues toda una controversia a nivel nacional e internacional, porque incluso he escuchado declaraciones y análisis de programas en España, en donde hablan que esta situación es una dictadura iniciada por Andrés Manuel López Obrador para poder acaparar el gobierno de Morena, todos los poderes. ¿Usted qué opina acerca de eso? ¿Está de acuerdo? Si es seguidor o no es seguidor de Morena, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta situación? Lo que sí es que me encuentro también esta información del 26 de octubre del 2024, en donde, fíjense ustedes nada más, aquí tengo esta nota, en donde hablaban ya de lo siguiente: 4 personas vinculadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acusadas de quitarles, fíjense, la libertad a 2 menores el 13 de enero del 2013, fueron liberadas el viernes, ese viernes, eso dice. Hablan ahí del profesor Lauro Atilano, Grijalva, Villalobos y los activistas sociales Leonel Manzano Sosa. Pero dentro de todos estos, hablan también de gente como Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, el personaje que estamos tratando el día de hoy, Alejandra Chávez Chávez, Alejandro Sandoval, Faustino Diego, Alberto Sandoval, José Ambrosio Martínez y Enrique Guerrero Ávila. Y los menores, Juan José y Alexa, de 15 y 11 años, que supuestamente les habían quitado la libertad el 14 de enero de 2013, hablan de que eso sucedió en la calle Prolongación de Cuauhtémoc, Ejido Guadalupe Victoria, y que se dirigían a la escuela. Entonces, aquí lo que volvemos a ver es cómo las autoridades en su momento, con tal, ya escuchamos a Claudio X González, con tal de amedrentar y de hacer a un lado las manifestaciones válidas por parte de la coordinadora en ese momento, lo que hicieron fue perseguir, encarcelar, torturar y obviamente hacer a un lado a esa gente que les estorbaba. Señoras, señores, usted tiene la mejor opinión, el punto de vista, y lo más importante aquí es que hay situaciones muy similares a lo que se está viviendo en el Poder Judicial, lo que se vivió en ese entonces ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que hubo una actuación de manera directa, agresiva, en contra de, como dijo Claudio X, vas contra los líderes, le sacas un susto o bien les metes al botellón a algunos, no les pagan y obviamente deshacemos todo este problema. Todo lo contrario con la cuestión de la gente del Poder Judicial, los cuales estuvieron en paro o siguen en paro. Algunos creo que ya van a regresar a trabajar. Muchos de ellos seguían, la gente operativa, seguían haciendo el trabajo. Y muchos otros se hacían tontos también. Entonces, aquí hay mucho todavía de esa situación que vale la pena que usted analice y que se dé cuenta que lo que está en juego a final de cuenta en esta, dicen ellos, mal llamada, pero es la llamada no reforma, ya ahorita es una reforma, ya es una ley del Poder Judicial de la Federación, es quitar a toda esa gente corrupta o bien determinar con perfiles adecuados a las personas que van a darnos la certeza de ejercer la justicia en nuestro país como se debe. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Que pase usted una excelente semana y que por supuesto un excelente fin de semana y que por supuesto nos vea en los siguientes videos o en los anteriores de esto que es Carroña Política. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho. Eso soy yo. Gracias. Nos vemos. Gracias por estar acompañándonos y estamos a la orden del día
y le agradezco enormemente el que nos haya aguantado estos minutos aquí en su canal. Gracias. Hasta la próxima.